¿Qué tal, hermanos? Seguimos en la quinta semana del tiempo ordinario y pues nos encontramos con esa limitación de que las lecturas son muy nutritivas. Teóricamente siempre lo son, pero es que a veces es que es evidente que lo son. Y dices, ¿y por dónde tiro? ¿Por la primera lectura? ¿Por el Salmo, que me ayuda un poco a responder a la primera lectura normalmente, que comparten tema? ¿O me voy a por el Evangelio, ¿no? Y hoy quiero inclinarme, me inclino hacia las lecturas del Evangelio para que no se nos escape el tema de ayer, que tenía que ver con la pureza, que es un aspecto fundamental para la religiosidad de Israel y para nosotros hoy y para todo ser humano, ¿no? ¿En qué consiste la pureza? Y tampoco hay que perderse la propuesta de verdadera religiosidad, es decir, de auténtica espiritualidad que se une a Dios, que se deja religar por Dios, que le da espacio a Dios, que es el seguimiento, ¿no? La auténtica propuesta que Jesús comienza en esta sección que hoy jueves podemos escuchar en misa. Comienza una nueva sección en la cual Jesús va a explicar en qué consiste el verdadero seguimiento, a qué apunta, cuáles son sus condiciones, es decir, si yo no llevo eso dentro, mi seguimiento va a ser superficial, va a quedarse en la piel, pero no va a ir al meollo del asunto y no me voy a enterar. Por más que físicamente Judas siguiera a Jesús, su corazón no le pertenecía. Y eso nos damos cuenta. Fijaos que el amor es muy inteligente y cuando estás con alguien durante suficiente tiempo te das cuenta de si te está prestando atención de verdad o si en el fondo no le importas. Pues no te cuento Jesús, ¿no? Que está con todos los satélites, con todas las antenas puestas y que ve el interior del corazón. Bueno, pues es que tiene algo que ver, ¿no? Y así, pues volveremos al tema de la creación, al relato de la creación, pero lo vamos a hacer integrando el tema de la pureza y el tema del seguimiento. Si sale bien el experimento, bueno, yo ya voy a flipar en colores. Vamos despacio y así aquellos que queréis más, pues bueno, os lo ponéis de fondo en el coche, en casa, donde estéis, en la resi, donde estéis. Y bueno, donde veas que te toca el corazón, tú quédate ahí, no necesitas más. Como siempre vamos desafiando el formato de YouTube, que yo creo que nos encasilla a todos, incluidos a los creyentes. Y es verdad que sería estupendo que hubiera aquí letras y musiquitas y tal. Bueno, si os digo que lo de detrás es mentira, pues no me creeréis porque se ve muy bien, pero es mentira, ¿eh? O sea, todo esto ya veis que va cambiando cada día porque yo por el ordenador voy cambiando el fondo. No, que es broma. Bueno, a lo que voy. Oye, ya te he robado 3 minutos, ¿eh? 3 minutos de tu vida que no recuperarás. Pero recuerda, eso, donde te toque el corazón, quédate ahí, porque si no, no hacemos nada. Y aquellos que queráis tomar notas, pues para que os hagáis una idea, yo tengo las mías, ¿eh? O sea, es que necesitamos para digerir, para digerir lo que Dios nos propone, su propuesta sencilla. Bueno, más bien, para digerir lo que Dios nos propone hay que hacerse sencillos y para eso hay que ver dónde nos aprieta el zapato, ¿no? En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria. Le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos? Pero ella replicó: Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Pureza, impureza, condiciones del seguimiento y segundo relato de la creación. ¿Cómo lo relacionamos?
Fijaos en cómo obra Dios. En el primer relato de la creación vemos a Dios que habla, que tiene una palabra operosa, porque está llena de amor. Es una palabra que nace del amor y que realiza con el poder que solo el amor tiene todo y solo lo que desea. Y lo tercero que hace Dios es descansar en su obra. Cuando la ve suficientemente perfecta, Dios ya se complace en ella, descansa en ella. Y en realidad es como cuando los padres, otro ejemplo malísimo, pero bueno, como cuando los padres ayudan a los hijos a prepararse el piso para después de la boda. Y entonces, bueno, pues supone un esfuerzo, ¿verdad? Para todos. Para Dios no supone esfuerzo, ya lo sé. Pero es un momento de mucha ilusión en el cual, pues, los padres y los hijos van conversando y van un poco proyectando lo que van a necesitar dentro de las capacidades. En el caso de Dios, su limitación más bien somos nosotros, ¿no? Es la propia creación, porque él no tiene limitaciones. Pero bueno, volviendo a mi ejemplo, que es muy pobre, ¿para quién está preparando Dios la creación en realidad? Para su Hijo. Tened en cuenta que Jesucristo resucitado sigue siendo de carne y hueso, y por eso enseña sus heridas gloriosas a sus discípulos. Es decir, Dios, cuando decide algo, cuando determina entrar en la creación, entra con todas las consecuencias, ¿no? Entonces, el relato de la creación, el primero, está abierto al segundo relato de la creación, que es aquel en el cual Dios modela de la arcilla a Adán, al hombre primero, ¿no? Y le insufla el ruá. ¿Por qué Dios, volviendo al primer relato de la creación, en el séptimo día descansa? Pues porque, aunque queda muchísimo por hacer, bueno, toda la historia, y también la historia de la salvación, cuando se tuerza la creación, como vamos a ver, la impureza, entra la corrupción, entra el pecado, Dios ha preparado un buen lugar para enseñarnos a vivir con Él y como Él. Porque este es un poco el tema, ¿no? Dios habla, Dios realiza obras con esa palabra amorosa y por tanto todopoderosa, y Dios descansa. ¿Qué te crees que ha venido a enseñarnos a hacer Jesús? Ha venido a enseñarnos a hablar. Nos enseña a rezar al Padre, nos enseña a no fanfarronear y a decir la verdad, y por tanto nos enseña a decirle sí en todo y gracias al Padre, ¿no? Por el envío del Hijo, por su amistad, y nos enseña a descansar. Dios quiere que nuestras palabras y nuestras obras vayan de la mano, que no seamos falsos, pero porque en todo descansamos con Dios y, bueno, en esta condición además mortal que tenemos, hay momentos en los que además debemos físicamente parar y, y meditar y reflexionar y dejar espacio a Dios. ¿En qué consistiría la impureza de corazón? Fíjate en el diablo. No negocies con él, no hables con él, pero vamos a fijarnos en él. Decíamos que Dios habla, ¿verdad? Pero Dios realiza lo que dice. Dios, por tanto, promete de verdad. ¿Cómo llamamos al que promete de mentira? Le llamamos engañador. Le llamamos embaucador. El diablo miente. Miente más que habla. Es una expresión en español, ¿verdad? Fíjate, Dios habla y dice la verdad. Incluso la verdad que todavía no es, pero va a ser. La que desea que anide en nuestro corazón y en la creación. El diablo miente. Dios realiza obras. El diablo
las aparenta. Hace mucho ruido, mete mucho miedo, lo que quieras. ¿Y la clave de todo en qué consiste? Siempre la clave está al final, ¿verdad? Dios descansa. ¿Y el diablo? El diablo no puede descansar. Porque para descansar en el fondo necesitas descansar en otro. Y el diablo está solo. Ha elegido la soledad. Y no descansa en otro, sino que él no descansa en ofender al otro. En mostrarle por soberbia, te has equivocado. Te has equivocado con tu plan de amar a los humanos, de vivir entre ellos, y no te cuento de querer salvarlos si son unos torpes, ¿no? Fijaos que Dios Padre también descansa y se complace en el Hijo. Y cuando dice Dios, cuando Dios vio que todo era muy bueno, dice, por fin está preparado el piso. ¿El piso para qué? Para los novios. Y en Adán y Eva, Dios estaba anticipando, estaba mostrando su proyecto final, que era Cristo y la Iglesia, Cristo y nosotros, el predilecto y aquellos que Dios va haciendo como hijos. Quiere que vivamos así, pero cuando el diablo nos tima, entra la impureza de corazón. Empezamos a vivir no como hijos en el Hijo, incorporados a Jesús, sino como esclavos. Y por tanto mentimos, fanfarroneamos y no sabemos descansar. Y todo el mundo necesita saber descansar y descansar en el otro. ¿Qué es, por tanto, la impureza? No lo he leído en ningún sitio, pero una de las posibles maneras de explicarlo, la impureza, que es impureza de corazón, no de cosas exteriores y ritualistas en las que confiar. La impureza de corazón consiste en intentar sostenerse sobre uno mismo o intentar que le sostengan otras cosas y personas que no son Dios. Y allí, sin fundamento, pues nos vamos vaciando, se va filtrando todo nuestro ser, perdemos el espíritu, perdemos todo, ¿no? Y se nos va la vida. Y además allí, pues quedamos muchas veces casi como títeres del diablo, ¿no? Que no tiene que hacer nada porque andamos súper enviciados. Pues, qué bonito, caray, pues que Dios nos haga una propuesta de verdadera pureza. Con lo cual, queda claro, ayer lo dice Jesús en el Evangelio, que la clave está en el corazón del hombre. También lo veíamos la pasada semana, ¿no? Y es, yo te busco a ti, Señor, y por tanto quiero descansar en ti. Y no solo en parcelas, hoy es domingo, entonces tengo que ir a misa. No, en todo lo que hago estoy aprendiendo, y en lo que digo, y en lo que pienso, en lo que me toca padecer, en todo estoy buscando descansar en ti. ¿O hay espacios en los cuales entra el miedo, entra el cálculo, voy como a medias? Yo sé que es muy exigente, pero al mismo tiempo es muy simple. Bienaventurados, ¿quiénes? Los limpios de corazón, los pobres en el espíritu. Claro, es eso, es aquellos que aprenden a ser como hijos en el Hijo, ¿no? Pero para aprender hace falta un proceso y a eso lo llamamos seguimiento. Y hoy nos encontramos con dos aspectos que son cruciales. El primero es que la llamada es universal. No todos le reciben, pero llama a la puerta de todos. Y todos le pueden seguir. Este es un poco lo increíble, ¿no? Yo me busco o te busco. Para dejar de buscarme a mí mismo necesito un reclamo, y ese reclamo es el rostro de Dios, es Jesús. Y también desde mis necesidades, y en este caso la sirofenicia está rogando por lo que más quiere, por su hija, que está endemoniada, también desde ahí el reclamo se hace aún más evidente, esta presencia de Jesús que realmente trae lo que necesito, ¿no? Entonces, solo tenían condición de pureza, capacidad de ser puros, los judíos, y encima realizando una serie de
de rituales, ¿no? En los que poner minuciosamente muchísima atención. Sin embargo, la sirofenicia, eso no está al alcance de ella. Ella es extranjera, está en otro territorio, y sin embargo, la sanación va a ser para ella y la fe va a ser para ella. Tiene una fe que mendiga, pero lo que mendiga es el pan de los hijos. Tiene una fe que confía en Dios, que confía en sus tiempos, en su misericordia, que es humilde y no se ofende porque Jesús describa, es que no sabes lo que pides, porque es que esto, quienes están preparados, pues son los que han escuchado la buena noticia. Sí, bueno, la buena noticia, pero mi hija está endemoniada. Estoy entrando muy rápido, pero quizá hay aquí una vía de unificación, ¿no? ¿En qué se nota la pureza? En que buscas a Dios y le das espacio, y en los frutos. Y en los frutos. Y también en el seguimiento hay frutos, ¿eh? Esto no es pura aridez y pura fe ciega de esta del libro y, bueno, tú crees, pase lo que pase, mira, tú estás creyendo, ¿no? Con lo cual, pues da igual que trates mal a este, que por dentro estés hecho un cisco, que no te trabajes, tú, mira, tú ve buscando esos signos de que Dios está contigo, el dinero, que te aplaudan, ya te la ha colado el diablo. Y nos la cuela también en la iglesia. Lo importante no es a dónde te destinan, o lo que piensan de ti, o qué tal te expresas, qué dones te faltan, en la cosa en la que estás agarrada. Mira, hasta en tu pecado. Recurres después a Dios y te hundes y te sumerges en su misericordia. Es decir, hasta te sirve todo para darle espacio. Ahí tienes el primero de los frutos y es tú mismo no queriendo entender tu vida sin Dios. Que no ha querido entender la suya sin ti. Es que es una reciprocidad tan bonita. Dios no ha querido entender su vida sin nosotros. La pureza consiste en un atreverse a contestar y da siempre fruto. En la sirofenicia da un doble fruto. El primero, la esperanza, que es un elemento del seguimiento de Jesús clave. La mujer, por gracia de Dios, ha sabido ser humilde y no rebotarse contra Dios, contra Jesús, que la llama perrita. Ha sabido reconocer a Dios en Jesús. Confía en ella, dices, hombre, pero a la desesperada. Hay tanta gente en situación desesperada que no recurre a Dios. A mí me parece absurdo, pero solo Dios sabe por qué, ¿no? Lo que pasa en el corazón del hombre. Muchas veces intuyo que en realidad hay mucha más fe de lo que parece, pero bueno, si lo reduces, claro, a rituales, pues a misa vamos 4 gatos. Dicho lo cual, perdón por el Kit Kat, esta mujer nos muestra un montón de condiciones del seguimiento y una de ellas es la alegría, que nace de la esperanza. Estoy convencido de cuando iba a su casa, ella ya sabía lo que iba a ver. Porque si ves de verdad a Jesús, crees en su palabra. Recordad qué es lo que hace Dios: hablar, hacer lo que dice, por lo tanto, decir la verdad. Tu hija está sanada por aquello que has dicho, vete a tu casa. Y qué descanso en esa casa, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevarían agotados? ¿Y no tienes tú ganas de ese descanso? Yo sí. ¿No tenéis ganas de este descanso? ¿De realizar las obras de Dios? Eso está a tu alcance. Y no es soberbia. Hace falta muchísima humildad, que no es nuestra, que somos un desastre. Decía un sacerdote que el hombre viejo no muere hasta 5 minutos después de muerto. O sea, siempre hay que estar pidiendo la humildad. Siempre hay que estar, perdón, pero lo decía San Ignacio, pidiendo humillaciones y atreviéndose a agradecerlas en lo concreto, donde te aprieta el zapato, que es que da igual donde te apriete el zapato. La cuestión es, hoy he vivido como hijo o como una rata. Eso es, como una rata peluda, que me decía otro cura, ¿no? Hoy me he buscado o te he buscado. ¿Y hay algún fruto? ¿Hay algo que haya pasado? ¿Alguien que se haya alegrado? ¿Algo que ha sucedido en mí? Que no hubiera sucedido jamás si no te hubiera buscado. Me he dado cuenta de algo que, aunque estuviera allí delante de mis narices, nunca lo hubiera visto si no fuera porque te he dado espacio.
porque he obedecido a tu reclamo, porque he elegido la verdad sobre la mentira. Y ahí hay descanso aunque tengas días agotadores. ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido. Ha querido realizar cosas muy grandes a través de tu pequeñez, de mi pequeñez. El relato de la creación, primero y segundo, pero vámonos al primero, sirve para no bajarse nunca del asombro. No te bajes nunca del asombro, aun en la enfermedad. Llamamos milagros a un montón de cosas que no cumplen las leyes de la naturaleza. Pues te voy a decir una cosa, las leyes de la naturaleza son milagrosas. Y te lo dicen muchos científicos que acaban de rodillas diciendo, pero ¿cómo es posible que el cuerpo humano sea así? ¿Por qué? Porque profundizan un poco y se vuelven locos solo con el proceso de generación de un bebé en la tripita de su mamá. Es que eso es cuando un ser humano comienza, es que es nada, es prácticamente nada, hasta el punto de que los necios piensan que pueden ejercer poder humano sobre ello. Pero son de Dios, son criatura de Dios, tienen alma. Y en el segundo relato de la creación, Dios nos devuelve nuestra dignidad, nos muestra lo que somos, aunque no nos lo creamos, aunque queramos mentir por poder, por dinero, por lo que muchas personas luego reconocen que abortaron. Es que es siempre lo mismo. Pero Dios es amigo de la vida y nosotros andamos por ahí, ya veis, muchos Kit Kat, pidiendo milagros y las solas leyes de la ciencia son milagrosas. Bueno, pues mucha materia, ¿verdad? No sé si mañana habrá vídeo o no, pero es que todo esto hay que digerirlo, hay que rumiarlo y hay que digerirlo, y si no, no sirve de nada. Que Dios os bendiga.